El año que viene va a ser un año muy grande, muy fantástico, de grandes revelaciones, de enigmas y misterios. Resolución final de todos estos misterios, entre comillas, que durante 6.000 años han estado sellados y ocultados a la humanidad. El año que viene, 2013, una fecha indicada para la revelación de enigmas, misterios y de grandes crímenes. Muchos crímenes que han estado ocultados. Porque generalmente, digo generalmente, cuando crímenes atroces, bestiales, se tapan, producidos por personajes de rango, se tapan. Pero siempre queda en el aire el deseo innato de la humanidad de justicia. Porque cuando un crimen lo hace un ser normal, de un hombre de la calle, como decimos, pues no se tapa. Al día siguiente ya sale, la policía lo encuentra, lo llevan a juicio o lo ejecutan. Cuando es un personaje de altura, y más miembro de algunas sociedades herméticas, satanistas, ocultistas o religiosas, no pasa nada. Se encubre, se silencia, se tapa. Como el caso del presidente Kennedy, su hermano, el senador Robert Kennedy, y del hijo de Kennedy, el senador John Kennedy. Son de estos casos a montones. Se vuelve a tapar, se calla, porque hay encubierto muchos intereses creados de estas organizaciones, tanto Vaticano, ocultistas, mediums, satanistas, videntes, noblezas, Illuminatis, Club Bilderberg, estas sociedades que he mencionado. Bueno, pues hay crímenes, hay tantos, que van a salir. Han quedado en el aire. Por ejemplo, el primer crimen de la humanidad conocido en la Sagrada Escritura fue de Caín, que asesinó a su hermano Abel. Pero fíjese un detalle. Abel era, dicen las Escrituras Sagradas, que criaba ganado, lanar, ovejas. Y ofrecía lo mejor de su ganado, o sea, la mejor oveja que tenía, al Dios eterno y Dios vivo, creador de la tierra y de la raza humana. Pero Caín era, digamos, cultivador de la tierra y tenía celos y envidia de su hermano. Pero dése en cuenta una cosa, el sacrificio en principio en agradecimiento por la vida y por la esperanza venidera, pues Abel ofrecía un animal sano, bueno, puro. Los seres de la oscuridad también quieren para ellos sacrificios, pero no de animales, de humanos, sobre todo de niños o de gente pura y noble. Por eso Caín, en ofrecimiento a los seres de la oscuridad, mata a su hermano, le degüella, y el Creador lo expulsa de la zona donde vivían sus padres, Adán y Eva y demás familias, porque no dicen las Escrituras qué edad tenía Caín y Abel. Los hombres duraban casi 1000 años o más en aquel tiempo, antes del diluvio. Pero lo expulsa y coge una mujer y se van lejos y funda una ciudad. Un detalle interesante, no dice qué ciudad o dónde fue, ni tampoco dice dónde vivían, porque no vivían en el Edén. Se fueron Adán y Eva expulsados del Edén hacia unas zonas alejadas y Caín a su vez a otra zona aún más alejada. Pero fíjese un contraste interesante, es anecdotorio. Por ejemplo, Caín, que fue al otro lado, si miran la palabra Caín, al revés se traduce Inca. Y nadie sabe de dónde vienen los incas. Pero bueno, eso es otra historia que aclaré. Los seres humanos, antes del diluvio de Noé, no comían carne, los animales tampoco. Tanto animales, no eran feroces tampoco, ni personas comían carne, comían vegetales todo, o sea, verduras o frutas. Por eso en el arca Dios le dice a Noé que guarde semillas y vegetales para él y para los animales. Solo después de aquel gran diluvio, que tuvo 1 año, pues se da
una ley estricta para que tanto animales como personas puedan comer carne. Y de ahí en adelante, pues ya la gente comía carne. A lo largo de la historia se observan son detalles interesantes que la gente ignora, por eso digo que se van a revelar. La formación del orden en la tierra no es como ustedes se imaginan. Hablando en otros términos, la creación de religiones, de noblezas. Pero fíjense un detalle interesante si estudian la historia, que todas las noblezas o césares o cosas así, siempre han entrado en poder mediante sacrificios humanos de niños o de mujeres. Por eso verán que el Vaticano ha sido famoso por la alta corrupción y asesinatos de niños y violaciones de niños y de mujeres, millones, para obtener poder, porque los seres de la oscuridad dan poder, dinero y protección a quien hace tales sacrificios y le sirve ciegamente. Por eso verán que las noblezas, desde un mismo principio, ofrecían sacrificios de niños. Hasta algunos reyes desviados, es decir, algunos reyes apóstatas de Israel, ofrecían a sus propios hijos. Si leen en la segunda carta a los reyes, en la Escritura Sagrada, en el capítulo 21, versículo 6, verán que el propio rey Manasés hacía sacrificios de su propio hijo, pero acompañado con rituales ocultistas, espiritistas, satanistas, porque verán que todas las noblezas, sin excepción, durante toda la historia, han sido guiados por brujos, ocultistas, mediums, satanistas, videntes. ¿Y qué es un medium? Un mediador entre la persona o el puesto que le han dado y los seres de la oscuridad, un mediador en el medio. Por eso dicen medium, espiritista. Y transmiten órdenes por medio de ese medium a los reyes, a noblezas, dictadores, o gente de ocultistas, de organizaciones satánicas, logias, noblezas. Es largo de contar. Fíjese que, por ejemplo, hay ahora en la actualidad, eso lo sabe mucha gente, miren en internet, se están haciendo, que no valdrán para nada, procesos y denuncias porque a la reina de Inglaterra, Isabel II, se han hecho sacrificios de niños de toda la vida. En Canadá 50.000 niños fueron asesinados, niños pequeños de los indígenas de Canadá, por la Iglesia Católica, y ofrecidos multitud de niños, pero con testigos oculares, vivos, a la reina Isabel II, degollándolos como Abel, ¿no? Sacrificios de niños, porque en la actualidad, todavía hoy, claro, en Bélgica se reúnen noblezas, satanistas, Vaticano, y se hacen sacrificios satánicos de niños donde los presentes, y hay testigos oculares igual, se transforman su piel en reptilianos, de la impresión de ese acto satánico de sacrificar niños. Fíjense, la reina de Inglaterra, en todos los casos, ¿no? Pues cuando Lady Di se horrorizó de lo que había ahí dentro, que lo ignoraba, cuando ya se casó con Príncipe Charles, y claro, pues ya la llevaron en los solsticios de verano e invierno a los sótanos de los castillos donde vive la reina, y le dijeron que había que hacer un ritual que se ha hecho siempre a los seres de la oscuridad, que son los que dan el poder y la protección y el dinero y las riquezas, pero que hacían sacrificios de niños en honor a esos seres de la oscuridad. Y cuando Lady Di vio aquello, se empezó a gritar y se horrorizó y salió de estampida de esa casa corriendo. Se lo contó a sus padres y todo, y le dijeron que si hablaba la asesinarían, y a sus hijos igual, que no reinaría ninguno y que se tuviera cuidado con toda su familia. Y efectivamente, cuando ya empezó a hablar, ya conocen el caso de Al-Fayed, la asesinaron sencillamente. Hay testigos oculares, hay cartas, documentos, facturas de que a los choferes de Lady Di les daban mucho dinero en diferentes cuentas para seguir sus pasos, y en el caso del Puente del Alma, ¿no? Cuando asesinaron a Lady Di, pues
al chofer del IDD, que era un agente del servicio secreto inglés, pues le dieron mucho dinero, muchas cuentas corrientes para asesinar al IDD aquella noche. Que se drogara y que tuviera el cinturón de airbag puesto y que se estrellara. Cuando los de detrás no iban con cinturón de seguridad ni nada. Pero murieron los tres. Fíjese un caso interesante. El rey de España. Pues yo también soy español, ¿no? Son datos curiosos que mucha gente ignora. Por ejemplo, el rey de España vivía con su padre, el príncipe Juan de Borbón, ¿no?, en Estoril, en un pueblo de Portugal. Porque el abuelo de Juan Carlos, Alfonso XIII, ante el miedo de que empezaba la República en el año 1935, las revueltas, y el acabar con el poder del Vaticano y con las noblezas, pues dijo que no aguantaba aquello y se fue, huyó. Y ya se instalaron su hijo, Juan, y los hijos que tuvo varones, Juan Carlos y Alfonsín, en Estoril, Portugal. Y claro, todos, como he dicho al principio, todos los que van a gobernar, a regir, monarcas, tienen que demostrar a los seres que le van a dar el poder, la autoridad, su lealtad mediante sacrificios de niños. Entonces hay un caso, el 29 de marzo de 1956, la Semana Santa pagana de la Iglesia Católica, el desfile de muñecos idolátricos, estatuas, imágenes, idolatría total y absoluta por las calles, ¿no? Pues dice que no, que estaba con su hermano Alfonsín, Juan Carlos, y se pegó un tiro jugando. Alfonso de Borbón, su hermano menor, tenía 14 años, no era ningún bebé. Y entonces hubo un movimiento, ¿cómo es posible que ha pasado? Y Salazar, el dictador Salazar, que tenía relación directa con Franco, el dictador Franco, pues dijo que no se hiciera investigación, que no, que había sido un accidente y punto final. ¿Un accidente? Porque todos la nobleza tienen que demostrar lealtad mediante sacrificar. Estoy hablando, recordando paralelos, Caín y Abel, ¿no? Pues años después resulta que hay un pariente de Juan Carlos, que el duque de Cádiz, ¿no?, que tiene más derechos que Juan Carlos a la corona de España. Y entonces hay un movimiento en Francia y en otras partes de que, a ver qué pasa, si hay un referendo, que no ha habido nunca un referendo en España para ver si quieren los españoles o no quieren rey. Fue puesto por un dictador, a la fuerza bruta, como siempre, y apoyado por la Iglesia Católica del Vaticano, ¿no? Y curiosamente, en 1989, el 13 de marzo, creo, 13 o 19 de marzo, resulta que el duque de Cádiz, en Colorado, haciendo deporte, en vacaciones, esquí, curiosamente, de madrugada, muy de oscuro todo, se va a esquiar solito. Y se degüella, otra vez. Recuerden, Abel, Alfonsín, duque de Cádiz, se degüella. No ha sido un accidente, se ha ido solo el hombre a esquiar. Y no hay referendo, se apagan las voces y el heredero legal de la corona se degüella de nuevo. Curiosamente, ¿no? También hay cosas muy curiosas que la gente ignora, ¿no? Por ejemplo, que Juan Carlos, de joven, cuando ya el dictador Franco dice que cuando pasó aquello en Estoril, bueno, se venga a España y se quede aquí protegido por el dictador Franco. De joven iba mucho Juan Carlos con sus padres a ver un pariente suyo, por parte de la que fue su esposa después, Sofía, de Grecia, y es en Toledo, en Mocejón. Hay unos túneles gigantescos, protegidos, no se puede entrar nadie, en manos de un griego, unos túneles con naves gigantescas, arqueológicos de miles de años, en manos de un griego, un extranjero que dice ahí no entra nadie, ni arqueólogos ni nadie. Patrimonio de la humanidad en manos de un extranjero y que dice que aquí no pasa nadie porque yo quiero. Pero allí en esos túneles de Mocejón, Finca de Igares se llama, y va mucho Juan Carlos a hacer sacrificios y a hacer rituales satánicos y místicos en los túneles. Hasta el día de hoy van ocultistas, espiritistas, satanistas, los solsticios de verano y invierno, y hacen sacrificios y rituales satánicos invocando a los seres de la oscuridad, como el Vaticano.
Porque el Vaticano de toda la vida, de siempre, no es nada nuevo, pues en los monasterios se han hecho sacrificios de niños. Cada vez que se ha abierto un monasterio, han hecho o museo, en las excavaciones que han hecho los sótanos han aparecido cientos de esqueletos de niños enterrados como la basura. Y en el Vaticano, el día que se abra y se abrirá, en los túneles y sótanos y las cloacas del Vaticano, verán la cantidad de esqueletos de niños que aparecerán. Inverosímil, cientos. Hasta el día actual, de hecho, hace poco se ha hecho un ritual en el Vaticano, invocación y entronización de Satanás o Lucifer. Imagínense, así por la cara. Y la gente tan tranquila lo ve. Y se queda igual. Y hay denuncias por sacerdotes incluso, de que se raptan niñas, se degüellan y se entierran y se violan. De hecho, los sacrificios han continuado, porque por ejemplo, se hacían mucho los monasterios, en el que más se hacen es el monasterio de Montserrat, en Barcelona, hasta el día de hoy. Sacrificios de niños. Desaparecen niños y allí están enterrados en los túneles. Muchas de esos túneles de Montserrat van a parar a las piedras peladas de Montserrat, donde hay cuerpos de gigantes también. Ya se sacarán un día. Pues el duque de Cádiz fue asesinado. Alfonsín fue asesinado. Y así sucesivamente. Lady Di fue asesinada. Y Erika Ortiz Rocasolano, hermana de la princesa Leticia, fue asesinada. O sea, podríamos hablar de muchos miles de ejemplos de asesinatos rituales satánicos para obtención de poder. Esa es la norma, ese es el ritual. Cuando alguien va a entrar en el poder, asesinar a alguien cercano, niño. Hay un hecho muy conocido que estoy escribiendo un libro ahora, saldrá impresionante, sobre Jack el Destripador, o el duque de Clarence. Era el heredero de la corona de Inglaterra, Albert Víctor, nieto de la reina Victoria de Inglaterra. Bueno, pues era el ritual para él, acompañado de un abogado homosexual, John Druid, amigo de él, de asesinar, antes de entrar en el poder, en la corona, a prostitutas y destriparlas de una manera satánica. Y así lo hizo. Y eso lo sabía todo el mundo. Le protegían. A Jack el Destripador le protegía, no es que la policía quisiera protegerle, por orden de la corona, para que nadie lo viera, le protegían en la barrio prostituta Whitechapel, Londres, en 1888. Allí se cargó 5 prostitutas, la última embarazada, Jane Marette Kelly, y protegido completamente hasta el último momento de su vida, que murió poco tiempo después de la última víctima en un sanatorio de sífilis cerebral. Estaba sifilítico, era homosexual. A su amigo, el John Druid, un abogado que le ayudó para destripar y asesinar a estas prostitutas, en un acto de depresión quería cantar. Y por orden de la corona, en un club, se llamaba el Club de los Apóstoles, en Londres, que era el duque de Clarence, o sea, Albert Víctor, Jack el Destripador, el presidente, se lo cargaron entre todos en ritual satánico y lo tiraron por el balcón de ese club al Támesis. Y allí, semanas después, lo encontró un pescador con una red de casualidad, con ladrillos en los bolsillos, como han hecho siempre, como hicieron con el Vaticano, con Roberto Calvi cuando quiso cantar, o como hizo el Vaticano con uno de sus banqueros, Michele Sindone, en una prisión de alta seguridad cuando quiso cantar, o como hizo el Vaticano con el Papa Albino Luciani, Juan Pablo I, cuando quiso cantar y echar y acabar con esa monstruosidad de demonios asquerosos que había y hay en el Vaticano, con su tráfico de drogas, blanqueo de la droga, fabricantes de armamento. Incluso tenía el Vaticano una fábrica de anticonceptivos, la fábrica Serono del Vaticano, ganando cientos de millones. Bueno, es, una vez más, de una manera muy simple, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Qué misterios están por resolver? ¿Cuándo se resolverán? Porque han quedado siempre en el aire estos crímenes atroces por estos personajes de una manera satánica que han sido protegidos. Porque digamos una cosa, sinceramente, digamos que el rey Juan Carlos dijera: yo maté a mi hermano, por ejemplo, ¿le meterían en la cárcel? ¿Le encarcelarían? ¿Le procesarían? ¿Iría al banquillo de acusado? Digamos que el Vaticano en pleno dice: matamos a Albino Luciani porque quería cantar y acabar con el negocio
fabuloso del Vaticano. Meterán a los papas, a los cardenales en el banquillo, irán a la cárcel. A la reina de Inglaterra sí, se han asesinado niñas, niños a montones y se siguen asesinando en ritual satánico para yo mantener el poder. ¿Irá la reina de Inglaterra a la cárcel? ¿Su marido el duque de Edimburgo? ¿El príncipe Charles? ¿Quién irá a la cárcel? ¿Sabe quién irá a la cárcel? Tu amigo. Tú sí vas a la cárcel. No muevas un dedo. No digas nada molesto. No defraudes Hacienda. No hagas ni un movimiento, porque la cárcel está hecha para ti. Para aterrorizarte y mantenerte con el pie en el cuello siempre. Para los que han puesto los seres de la oscuridad en el poder, para eso es otra dimensión. Es otra ley. No están bajo la ley. No tienen ley. La ley está hecha para aterrorizarte a ti, liquidarte si te mueves y sacarte todo el dinero que puedan y más para ellos vivir bien. Año 2013. Empezará una cuenta atrás impresionante. Está en alerta de ese tiempo porque yo hablaré mucho. Con esos rituales satánicos a mí tampoco me van. Yo también estoy bajo otra ley superior a la de ellos. Ojalá al 2013, amigos.